Listos en esta mañana para comenzar este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Gracias a todas las personas que pudieron llegar aquí. Gracias también a las personas que por los medios digitales se conectan. Estamos muy contentos de poder compartir con cada uno de ustedes en este tiempo tan particular del estudio del Ministerio de Hombre Íntegro de la Iglesia Rey de Reyes. Gracias de verdad a todos por ser parte con su compañía, con su fidelidad y sobre todas las cosas con el deseo de poder compartir los unos con los otros. Y estamos en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. La semana pasada comenzamos una nueva serie de estudios que tiene que ver con las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Descubríamos que hay casi, por si no te alcanzan, casi 3.700 promesas en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y eso es interesante, ¿verdad? Cuando vas a la palabra de Dios en busca de algo que aliente tu corazón, seguramente vas a encontrar en la palabra de Dios alguna promesa, alguna palabra que realmente te aliente tu corazón, pero sobre todas las cosas vamos a descubrir o vamos a reafirmar que las promesas no solamente alientan nuestro corazón, sino que también nos comprometen. ¿Por qué? Porque dijimos que cada promesa trae consigo una premisa. Entonces son dos palabras, es un juego de palabras, promesas y premisas, que nosotros tenemos que aprender a la hora de poder disfrutar o reclamar o pedir para nosotros las promesas de Dios. Y nosotros definíamos la semana pasada la promesa o las promesas de Dios como las declaraciones de parte de Él que llevan en sí el poder para cumplirse. Son palabras que tienen poder para cumplirse, es decir, se van a cumplir. Pero también la definición dice, siempre y cuando las condiciones establecidas de antemano se cumplan. Y en esa definición de promesa entra ¿qué cosa? Las premisas. ¿Qué son las premisas? Y ahí también tienen su definición. Son aquellos enunciados que pertenecen a un argumento, en este caso la promesa, y son proposiciones de las que derivan una conclusión. Son obligaciones que para que se cumplan deben de estar presentes. ¿Estamos de acuerdo? Promesas y premisas. Allí están, decíamos, allí están para que las reclamemos, allí están para que las tomemos, pero allí están también para que nos comprometamos. Y hoy vamos a responder a la pregunta, ¿cómo hacer realidad, ahora sí, las promesas de Dios en mi vida? Y luego de responder esta primera pregunta, vamos a empezar a estudiar las promesas de Dios. Y la vamos a dividir en grupos. Por cada martes, cada miércoles que lleguemos aquí como varones a estudiar, vamos a estudiar un segmento de todas las promesas dividido en diferentes necesidades que aparecen en nuestras vidas. Hoy vamos a comenzar a ver cómo Dios puede satisfacer o qué promesas dejó Dios para satisfacer nuestra necesidad espiritual. Y la semana que viene vamos a tener una segunda parte de esto porque son muchas las necesidades en este aspecto de nuestras vidas. Pero hoy vamos a ver algunas de ellas. Pero dijimos que antes vamos a responder una pregunta. Entonces, ¿cómo hacer realidad las promesas de Dios en mi vida? Y vamos a ver algunos aspectos interesantes en cuanto a las promesas. Quiero que nos metamos un poquito en contexto primero. Vamos a la Biblia, libro de Romanos, capítulo 4. Libro de Romanos, capítulo 4, versículos 20 y 21. Romanos, capítulo 4, versículos 20 y 21. El libro de Romanos, Pablo le está escribiendo y para explicar acerca de cómo funciona la fe en forma práctica, Pablo va a tomar el ejemplo de Abraham, ¿sí? Conocido como el padre de la fe. Quizás una de las personas que más se aferró a las promesas de Dios y que entendió que para alcanzar esas promesas de Dios había que hacer, había que actuar, había que ponerse en manos a la obra, que las premisas estaban ahí para cumplirse. Y en su resumen que el apóstol Pablo hace a los romanos en cuanto a cómo funcionaba la fe en Abraham, versículos 20 y 21 dice, en cuanto a la fe de Abraham, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria. ¿Cuál era la promesa principal que Dios le había hecho a Abraham? ¿Se acuerdan? Darle un hijo. ¿Cuándo se lo dijo? Cuando tenía casi 90 años, ¿no? Entonces había un pequeño percance, no solamente su edad, ¿sí? No solamente lo que significaba tener esa edad, sino que su esposa era estéril. Era una complicación bastante
bastante amplia o bastante compleja. Sin embargo, dice que Abraham que creyó. Conocemos qué es lo que sucede durante ese transcurso de que llega su hijo, porque al final la promesa llega. Entonces, llega aquel hijo de la promesa, ¿no es así? Llega aquel hijo de la promesa. Abraham ya está superando los 100 años, pero es interesante porque el versículo 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él se convenció, él hizo lo que tenía que hacer, hizo sus cosas. Abraham se equivocó, sí, él creyó a la promesa y Dios fue fiel. Llegó la promesa. Y Abraham, a pesar de que podemos criticarlo y señalarlo, no es otra cosa más que un ejemplo de cómo funciona en nosotros y cómo puede funcionar en nosotros la fe cuando nos aferramos a una promesa. En medio podemos cometer errores, pero Dios no tarda el cumplimiento de su promesa. Él lo va a hacer a su tiempo y a su manera. Y de esto vamos a descubrir rápidamente 4 puntos que nos llevan a entender cómo hacer realidad las promesas de Dios en nuestras vidas. Y el primer punto, ahí lo tenemos en nuestras hojas, es que debemos tomar cada promesa de forma literal. De forma literal. ¿Qué significa esto? Que a las promesas no tenemos que tratar de interpretarlas. Lo que dice es que no hay que agregarles ni quitarles palabras, ni tratar de leer entre líneas. Hay que aceptarlas palabra por palabra. La promesa de Dios era un hijo para Abraham y que iba a hacer de ese hijo una nación grande. Interpretamos esa promesa y fue así. Y la promesa decía que iba a tener, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como las arenas, como los granos de arena en el mar. Y Abraham solo tuvo un hijo. Un hijo. Y sabemos que la realidad es que en Abraham, que fue contado como el padre de la fe, él creyó, mostró el camino. Jesucristo cumplió. En él se convirtió esa promesa ya más plena. Por eso también tenemos que entender que cuando hablamos de las promesas, debemos creer las promesas con mente y corazón. En plenitud, todo. Eso significa un compromiso pleno. Para esto es importante también entender que para creer a una promesa no debe haber pecado en nuestro corazón. No debe haber pecado en nuestro corazón. Debe haber confesión. Debe haber limpieza continua en nuestras vidas. Punto número 3. También debemos estar dispuestos a hacer lo que la promesa te pide. Recién decíamos en medio de esa promesa que Abraham seguramente anhelaba ver crecer a su familia. Cuando Dios le dice, necesito que me entregues el sacrificio a tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Lo negó? Lo hizo. Lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios estaba dispuesto a hacer su parte. Lo que quería comprobar era que Abraham estuviera dispuesto a hacer la suya. Que tú y yo estuviésemos dispuestos a hacer lo que nos toca cuando hay una promesa de Dios en nuestras vidas. Y por último, debemos estar dispuestos a esperar que se cumpla. Abraham esperó un tiempo para que naciera su hijo. Y vio esa parte de la promesa cumplida. Y la promesa de Dios sigue creciendo. Tomamos una promesa y podemos entender esto, cómo aplicarlo a nuestras vidas. La respuesta de Dios va a llegar. De forma inmediata, Dios puede decir, espera. Entonces, definido esto de cómo hacer realidad la promesa de Dios en mi vida, que tiene que ver con lo que me toca hacer a mí, porque Dios va a hacer siempre su parte. Ahora vamos a empezar a desmenuzar algunas promesas de Dios para nuestra necesidad espiritual. Entonces Dios va a suplir para cada una de las áreas de nuestras vidas promesas. Y vamos a ir a la primera de estas promesas, a este primer grupo de promesas. Dios prometió, y completamos en nuestras hojas, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Y esta creo que es una de las promesas con mayor trascendencia eterna para cada uno de nosotros y con mayor trascendencia espiritual en nuestras vidas. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados ¿y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Ahora, quiero partir esta etapa o este punto en dos. Antes y después de Cristo. Pero antes y después de Cristo no en la historia, sino en la historia de tu vida, de mi vida. Lo que éramos antes de Cristo y lo que somos después de Cristo. Todas las promesas, y quiero que queden bien claros, todas las promesas de Dios tienen una injerencia directa solamente en sus hijos. ¿Sí? Son para sus hijos. Por lo tanto, la primera promesa que se debe cumplir una persona para que podamos realmente hacer realidad las promesas de Dios en nuestras vidas es esta. Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque esa es la promesa. Pero si está esa promesa, ¿cuál es la premisa? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado? Según lo que dice Juan, 1 Juan 1:9, tú y yo debemos ¿qué? Confesar. Y para que haya una confesión, a ver aquí abogado, ¿qué tiene que haber para que haya una confesión? Un delito. Un delito. Y para que haya un delito, tiene que haber alguien o que lo acuse o alguien que lo reconozca. Realmente un acusado arrepentido puede tener una confesión verdadera. Por lo tanto, para llegar a la confesión, primero tiene que haber arrepentimiento, reconocimiento y arrepentimiento. Y ahora yo decía que un antes y un después. Muchas veces se usa 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, como un versículo para dar testimonio a aquellos que no creen. Y está bien, no digo que no esté bien, pero está fuera del contexto real, porque Juan le escribe a cristianos, a hijos de Dios. A ver, no entendí esta parte, pastor. Es decir, que los cristianos todavía tenemos que confesar pecados, sí, diariamente. Porque te puedo asegurar que en estas 2-3 horas que llevas despierto, pecaste. Pecaste. Si manejaste, seguramente hoy pecaste. Y quizás no le dijiste nada a nadie, pero al bache que se te cruzó. O cuando venías para acá y encontraste una calle cerrada, pero aquí en Guadalajara hay una celebración muy grande hoy. Te enojaste. Y te la agarraste con la pobre valla, que no tiene nada que ver. Y te ríes y te burlas. Y llevas 3 horas de despierto y ya pecaste. Entonces hay una necesidad de reconocimiento de pecado y hay una necesidad de confesión. Pero la sangre de Cristo ya limpió mis pecados. Sí, es cierto, los pasados, los presentes y los futuros, porque así funciona. Sin embargo, la sangre de Cristo sigue aplicándose a nuestros pecados para limpiar el canal de comunión que tú y yo como hijos de Dios podemos tener para ser receptores de las promesas de Dios y saber qué es lo que tenemos que hacer y cuál es nuestro compromiso. Por lo tanto, 1 Juan 1:9 no solamente es para los cristianos, es precisamente para los hijos de Dios. Recuerdo cuando era más joven, un adolescente, alguien se sentó conmigo para que me enseñara la palabra de Dios y me dijo: tus pecados como hijo de Dios son perdonados. Sin embargo, todos los días debes llegar a Dios y confesar tus pecados con nombre y apellido. No alcanza con simplemente llegar a la noche y pensar en tu corazón, en tu mente, decir que pequé hoy, sí, no me acuerdo, pero por las dudas pido perdón por mis pecados. No. Confiesa que tuviste una rabieta, que dijiste groserías, que tuviste malos pensamientos, que robaste tiempo en tu escuela, en tu trabajo, que negaste en tu corazón incluso a Dios cuando alguien te preguntó algo. Confiesa, porque es una forma y una experiencia de liberarte del pecado, de la carga del pecado, porque muchas veces vamos dejando pasar pecados por alto y ahí quedan acumulados y ahí quedan, se van juntando. Ok, la salvación no se pierde si volvemos a pecar, pero lo que sí se interrumpe es nuestra comunión con Dios. Y somos nosotros los primeros afectados por la acumulación de pecado en nuestras vidas. Necesitamos entender que necesitamos limpiarnos continuamente, confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Para que la sangre de Cristo nos limpie cada día. Porque Dios es justo, ¿no?
porque Dios es puro, porque Dios es 3 veces santo. Y si nosotros somos sus hijos, tenemos que estar a la altura, vivir una vida pura, de santidad, limpieza. Y así se aplica en nuestras vidas para que haya remisión de pecado. Para que el pecado sea quitado de nuestras vidas, tiene que haber sangre. Y es la sangre de Cristo. Pero también decía que hay un antes de Cristo. Y para aferrarnos a estas promesas, si tú realmente quieres vivir aplicando las promesas de Dios en tu vida, tiene que haber perdón de pecados. Tiene que también haber reconocimiento y confesión. Sí, no es solamente para los hijos de Dios, con más razones para todo aquel que hoy está perdido sin Cristo y sin esperanza. Apocalipsis dice una gran promesa: de aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. La promesa de Dios de habitar en ti tiene que ver con la respuesta que nosotros tengamos al llamado de Jesucristo. Si escuchas hoy su voz, abre. Abre. Lo único que debemos hacer en la salvación es creer. Del resto se encargó Dios a través de su Hijo Jesucristo. Segunda promesa. Segunda promesa. Jesucristo murió para darnos, ¿qué cosa? Vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué dice? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la promesa aquí? ¿Y la premisa? Creer, creer. Antes veíamos confesar y ahora es creer. Creer para tener vida eterna. Juan, el escritor de la carta, tiene la necesidad de confirmar esto. Y en el capítulo 6, versículo 47 dice: en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene la vida eterna. Todo esto se desprende de aquel hermoso momento, aquella conversación de la cual podemos ser testigos en Juan capítulo 3, cuando viene Nicodemo y hace las preguntas que quizás nosotros generamos también duda en nuestro corazón. ¿Qué es lo que tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿O qué es lo que tengo que hacer para tener vida eterna? Y Jesús le dice: nacer de nuevo, un corazón nuevo. Creer. Nicodemo tenía toda su mente llena de información. Sin embargo, había algo que no hacía clic en su corazón. Decíamos el domingo, ¿no? Nicodemo pensaba que rodearse de buenas personas, tener todo lo que necesitaba era suficiente. Pero no contaba con que mientras hubiese pecado en su corazón, no había una relación con Dios. Y que Nicodemo debía ir más allá de la palabra escrita. Debía creerle a la palabra viva. Debía creerle a ese verbo hecho carne. Qué bueno que cuando vemos la historia encontramos a Nicodemo, que Nicodemo creyó. Y Nicodemo fue utilizado dentro de su lugar, desde su posición, para tocar otros corazones, para compartir lo que él había creído. Que Jesucristo murió para que tengamos vida y vida en abundancia. 3. Su presencia estará en nosotros. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. ¿Quién me lo lee, por favor, en voz alta? Segunda de Crónicas 15, 2. Jehová estará con nosotros si vosotros estuviéramos con él. Y si le buscaréis, será hallado de vosotros. Mas si le dejaréis, él también os dejará. Jehová estará con vosotros. ¿Esa es la promesa? Sí. Definitivamente. ¿Cuál es la premisa? Si vosotros estuvierais con él. Y si le buscamos, él será él será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, y esta parte me asusta de esta promesa, porque dice: si le dejareis, él es duro, ¿verdad? Porque habla de alejarse. La importancia de las premisas, de buscar a Dios, de estar cerca de Dios. Él siempre está. Y lo mejor de todo es que Dios está en el lugar correcto, donde nosotros debemos de estar. Donde nosotros debemos de estar. Juan 15:15, en el Nuevo Testamento, hablando de esta misma promesa, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y cuando hablamos de la vid, que Jesús es la vid verdadera, a quien debemos temer es ¿a quién? Al labrador. ¿Por qué? Porque el labrador trae las tijeras para podar. Y a veces no se trata de permanecer en la vid a nuestra manera o en nuestra forma. Se trata de la forma de Dios. De entender que las cosas son así. Qué padre decir, ok, permanezco en Dios. En su cobijo, en Cristo, estoy ahí. Sí, pero hay una condición para estar allí. Hay una forma para estar allí. Y esa es llevar fruto. Es el propósito de la vida. No es de que ya soy salvo, me echo en la hamaca eternamente. No. Alguien por ahí dijo, ¿para qué descansar en esta vida si vamos a descansar en la eternidad? No te equivoques. No te equivoques. En la eternidad no vamos a descansar. El cielo no es un premio para nosotros. No es un premio para nosotros. El cielo siempre se trató de Dios. Eternamente vamos a estar en su presencia haciendo lo que tendremos que hacer aquí en tierra. Alabando, adorando su nombre, honrándole a Él. Claro, vamos a tener actividades para hacer. No vamos a estar todo el tiempo en nuestra nube tocando el arpa, tratando de entonar y cantar. Se nos van a entregar tareas. Recuerden, vamos a volver al paraíso original. Sin embargo, la presencia de Dios lo va a llenar todo. Y es ahí donde cada uno de nosotros debería desear estar. Y por lo menos, en lo que esperamos, cada día estar más cerca de eso, a pesar de las circunstancias que vive en este mundo, estar cada día más cerca de Cristo, para así estar más cerca del Padre y cumplir nuestro propósito de vida, en esta y en la venidera. Porque de eso se trata, hombres. Nuestra vida no tiene otro sentido. No hay otro propósito en nuestras vidas. Promesas espirituales para nosotros es que podemos esperar respuestas a nuestras oraciones. Puedes esperar respuesta a tus oraciones. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. Fiel es Dios. Seguimos en Juan capítulo 15, versículo 7 dice: permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice la promesa? Todo lo que queréis. Pedid todo lo que queréis. Yo sé, qué gran promesa, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no hemos reclamado esta promesa? Y pedimos, y deseamos, y anhelamos, y le ponemos forma a nuestra petición, le ponemos modelo, le ponemos color a nuestra petición, ¿no? Y pareciera que Dios le gusta jugar con nosotros porque nomás no nos manda ese BMW Serie 5 color plata con LED azul por dentro. Polarizado. Y blindado, porque estoy en Guadalajara. Blindado. ¡No lo manda! ¿Por qué? Si la palabra de Dios dice, pide todo lo que quieras y os será hecho. La premisa. ¿Cuál es la premisa? Permaneced en mí y sus palabras permanecen en vosotros. Cuando estoy en Dios y permanezco en Él, voy a saber que si Dios quiere que en mi obra haya un BMW 5, no me lo tengo que ganar por mérito, Él me lo va a mandar. Pero mientras no lo manda, hay que andar igual, aunque sea en el Mercedes verde, con tarjeta. Pero qué malo es Dios. No, espérame, completemos con Santiago. Santiago dice que pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Cómo es que pedimos mal? Pedimos para nuestro deleite. Aun si esto no era suficiente para entender esta promesa en cuanto a esperar la respuesta de nuestras oraciones, a esperar confiados en Dios, y en cuanto a mi premisa que es permanecer en Él y su palabra en mí, Segunda de Crónicas pone aún la vara más alta, porque el capítulo 7, versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiero aclarar algo. Dios no está peleado con que para hacer la obra tengamos ese sueño, ese anhelo de ese auto. No está peleado con eso.
Dios lo que quiere es primero trabajar en nuestras vidas. Dios lo que quiere es que nosotros, como su pueblo en 2 de Crónica, buscar eso. Que el pueblo se humille delante de Él. Sobre todas las cosas, que el pueblo aprenda a invocar su nombre, pero de corazón. Y que el pueblo ore, no es voz un mero deseo. La oración es el medio por el cual nosotros profundizamos en nuestra comunión con Dios. Disfruto en su presencia, me gozo en su presencia. Por eso la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Dice la palabra de Dios, buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde el cielo. Esta imagen así de este versículo, tratando de pensar, es como, claro, Dios está siempre atento a sus hijos, pero cuando hay pecado no confesado, que veíamos al principio, es como la oración llega delante de la presencia de Dios, pero como con interferencias, ¿no? Entonces no se escucha bien. No se escucha bien. Anoche Mike, cuando hablábamos con esto, me hacía una pregunta muy interesante. Entonces, ¿que el Espíritu de Dios no intercede en esos momentos aun cuando hay pecado? Bueno, nuestro proceder en pecado como hijos de Dios dice que contrista al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Nosotros podemos incluso poner el switch en off del Espíritu Santo cuando llevamos una vida pecaminosa, cuando no hay confesión de pecado, cuando nuestros pecados sobrepasan o están por sobre todas las cosas de nuestra vida, se interrumpe. Ojo, no se pierde la salvación, porque la salvación no depende de nosotros, depende del Padre y del Hijo. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros sí podemos entristecernos, sí podemos apagarlo. Y entonces cuando nos humillamos, cuando confesamos, cuando buscamos su rostro, cuando disfrutamos del tiempo de oración, ahí Dios nos escucha. Y fíjate lo primero que dice, ¿proveeré lo que quieres? No, dice, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Dios puede dar lo que queremos, lo que anhelamos? Sí, pero primero Él quiere darnos lo que todos necesitamos, el perdón de nuestros pecados. Y por último, varones, Dios nos dará fortaleza para servirle. Él tiene que ver con nuestro propósito espiritual. Dios nos salvó con ese propósito para que nosotros podamos servirle. No hay algo que mueva más nuestras vidas que nuestro propósito, que es servir a Dios. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La promesa, ¿cuál es aquí? Recibiréis poder. Y la premisa, Que venga el Espíritu Santo. la premisa es ser testigos. La promesa es el Espíritu Santo para tener poder y la premisa es ser testigos. Tu vida cobra sentido cuando el Espíritu Santo llega a tu vida y tenemos el poder. Nos limitamos, nos cansamos, nos frustramos, porque este mundo frustra. La obra de Dios no es quizás lo que nosotros esperamos, porque es trabajar con gente, y la gente es infiel, la gente es injusta, la gente es juzgadora, la gente señala, mentirosa. Pero ¿qué pasa? No te preocupes, Dios lo sabe. Y Él quiere darte poder. Y cuando las fuerzas desfallezcan, cuando te sientas perdido, sin ganas de seguir, recuerda la promesa de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La promesa es que tendremos nuestras nuevas fuerzas. Pero para eso necesitamos aprender ¿a qué? A esperar en Jehová. A esperar a Jehová. Hombres, Dios sabe cuáles son nuestras debilidades espirituales. Dios sabe aquellas cosas que nosotros tenemos que fortalecer. Él provee, pero también Él espera que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer. Esto es palabra de Dios. Amén.
Amén. Señor, gracias por esta oportunidad de estar en tu presencia y conocer tus promesas. Pedimos ahora que tú nos ayudes y nos impulses a cumplir con nuestra parte. Sabemos que tú no sabes fallar. Sabemos que tú vas a cumplir lo que has prometido y queremos que tú empujes nuestro espíritu a hacer lo que nos toca hacer. Lo oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.